Bueno, para hablar, les adelantábamos ya de la muerte de Francisco Toledo. Está vía telefónica Nicolás Alvarado. Querido Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido Julio, pues muy sorprendido, no Sí. era algo que se vislumbrara. Fíjate que hace 2 semanas estaba yo en Oaxaca y curiosamente me eché una buena conversación con el chef Alejandro Ruiz sobre Francisco Toledo y su importancia en la cultura toda en Oaxaca, incluida la cultura gastronómica. Entonces lo había yo tenido muy presente estos días, digamos, por razones profesionales. Y pues yo creo que a todo México nos pilló por sorpresa la muerte de un hombre activísimo, no solo como artista, sino pues como quien hizo de Oaxaca una de las capitales culturales, me atrevo a decir, no de este país, sino de todo el continente. Es muy cierto, ¿eh? Lo recordamos como decía yo, un artista muy precoz, muy precozmente exitoso, además, pero que no se nos olvide que Oaxaca es lo que es, en buena medida, gracias a él. Un creador de instituciones, Nicolás. Un creador de instituciones absoluto, un raro primero además como artista. No es alguien que haya formado parte de grupos, no es alguien que se haya acogido, digamos, a ciertos movimientos o ciertos liderazgos. Pasó un tiempo en la Ciudad de México, sí, pero muy rápidamente su obra recibió la validación del extranjero, muy rápidamente empezó a exponer en galerías y museos de otros países, muy rápidamente fue un hombre, pues me atrevo a decir que razonablemente próspero y poderoso, y todo esto lo aprovechó para ser el gran creador de instituciones culturales de Oaxaca. Por supuesto, el IAGO, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, bueno, pues fue, digamos, la gran punta de lanza que tuvo Francisco Toledo para incidir en la construcción de una cultura contemporánea oaxaqueña y en el fomento a los artistas oaxaqueños contemporáneos. Pero bueno, a partir de eso pues, son innumerables las instituciones que ayudó a fundar Francisco Toledo. Sin duda, CASA, el Centro de las Artes de San Agustín Etla, que es un proyecto de residencias artísticas, espacio expositivo, de financiamiento de proyectos culturales y artísticos muy importantes. El Jardín Etnobotánico de Oaxaca, junto a la Iglesia de Santo Domingo, que es un prodigio absoluto, muchos proyectos dedicados a las artes gráficas, el MACO, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, un cineclub que operó durante muchísimo tiempo en Oaxaca, muchos proyectos editoriales también, muchos proyectos académicos también, es decir, fue el gran animador de la cultura oaxaqueña y el gran animador, me atrevería a decir, Julio, de una cultura oaxaqueña que parte de la tradición para construir un discurso contemporáneo, pues al menos en su obra y en la de muchos artistas a los que alentó, muy duro, diría yo, muy sin concesiones, que encara de manera muy frontal la muerte, el dolor, la sangre, la mierda, el sufrimiento, es decir, y que al mismo tiempo resulta muy elegante, que al mismo tiempo resulta muy espiritual, me atrevería a decir, usando una palabra de la que yo no soy muy fan y tú tampoco, pero que a veces es la única que se puede utilizar en estos casos, y para, pues digamos, colocar Oaxaca, me atrevo a decir que pues solo de una manera solo comparable con la Ciudad de México y con Guadalajara, como una ciudad en la que pasan cosas en México que impactan en todo el país. Sí, absolutamente. Decías muy bien, un artista independiente no se adscribió a grupos, a corrientes, a generaciones o como quieras llamarlo. Tal vez fue, digamos, contemporáneo joven de la generación del medio siglo, de la ruptura, ¿no? El último, digamos, 5 o 6 añitos más pequeño que ellos, más joven, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo, digamos, si bien compartía un cierto espíritu transgresor con la generación de la ruptura era mucho más escandalosa, digamos, mucho más tendiente a la provocación, mucho más centrada en la Ciudad de México, mucho más proclive a explorar formas ajenas a la pintura. Así es. Y curiosamente Toledo, y que eso era muy raro en su generación, produjo un discurso artístico rabiosamente contemporáneo, pero con técnicas y métodos extremadamente tradicionales. El grabado, la pintura, ciertas piezas de escultura, es decir, no estaba, digamos, como conectado con las vanguardias y las modas. Digo, finalmente, pues la ruptura es una generación que dialogaba mucho con cosas que estaban pasando en otros países como Fluxus, y no es el caso de Francisco Toledo, que siguió un camino propio, y diría yo un camino
curiosamente adelantado a su tiempo, local y global, es decir, Sí. no era ajeno a todo costumbrismo, era ajeno a toda provocación, digamos, transgresora por el mero hecho de serlo y por la diversión de serlo, sino que cultivando su propia senda que abrevaba de su identidad oaxaqueña, y me atrevo a decir de su identidad juchiteca específicamente, pues digamos lo que hizo fue construir un discurso oaxaqueño, pero contemporáneo, y que podía dialogar globalmente, como lo prueban pues la presencia de obra suya en los principales museos del mundo, en Nueva York, en París, en Londres, en Madrid. Es decir, Francisco Toledo es un artista global, es un artista, era una presencia oaxaqueña, pues seguramente te tocó a ti muchas veces en Oaxaca, igual Claro. que a mí, ver a Toledo caminando, sentado en su mesa en Casa Oaxaca, deambulando por las calles del centro de Oaxaca, pero al mismo tiempo una figura con reconocimiento internacional al título pues de los más grandes artistas del mundo. Correcto. Nicolás, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Carlos, te mando, Julio, más bien un abrazo fuerte. Un abrazote.